Gracias. Pues bueno, buenas tardes, compañeras, compañeros que siguen en esta sufrida y esforzada sesión de trabajo colectivo que ha sido este seminario del CRITIA, ¿no? Vamos pues, bueno, con la última sesión del día de hoy, ¿no? Ahora, un poco una cosa que se discutió cuando se está organizando el evento, ¿no? Sobre traer especialistas y demás, ¿no? De otros lados y los medios pues más concretos para traerlos. Yo comentaba un poco, bueno, la verdad es que aquí en México tenemos más que suficiente para llenar todo el evento si hace falta, ¿no? O sea, hay mucho trabajo, mucha investigación de bastante calidad acá. Entonces, Sí, que modera, para que tú descanses. No, pero termina, Miguel. Bueno, pues solo pues presentar a los colegas, ¿no? Carlos Herrera, Manuel Alberto Sandoval, serán quienes nos llevarán aquí en la última mesa del seminario. Y pues bueno, sin más, para no cansarles más ni cansarme más yo, pues darles la palabra, ¿no? Compañeros, compañeros, bienvenidos. ¿Quién quiere empezar? Mario, bueno, adelante. Este es mejor calidad. Okay. Bueno, pues muchas gracias, buenas tardes a todos los que están aquí. Primeramente, bueno, nunca está de más continuar, por supuesto, con los agradecimientos al Grupo Orfidia, a Rebeca Maldonado, a Teresa Oñate y a todos los compañeros que se han dado pues cita aquí para pues un poco exponer estas ideas que hemos tenido nosotros ya a lo largo de varios meses de trabajo y bueno, de nuevo, reiterar estos agradecimientos, ¿no? Mi trabajo en general versa sobre algunas líneas de pensamiento sobre las cuales he trabajado en el primer capítulo de mi tesis doctoral. Justamente trabajo en el tema del desarraigo en Heidegger como una consecuencia justamente que él ve en la confrontación que nuestro autor tiene con Nietzsche. Y bueno, de alguna manera también es una continuación de la tesis que desarrollé justamente en la maestría, ¿no? Sin más, doy paso a la lectura para después darle paso a mi compañero Carlos. ¿Sí? Gracias. Bueno, habitar el desarraigo. En las ciudades invisibles, Italo Calvino describe una ciudad dominada por el deseo. Este se manifiesta en múltiples formas. La llama Anastasia. En dicha ciudad, los habitantes pueden comprar, consumir cosas a buen precio y comer de manera frugal. Las mujeres atractivas abundan, seducen, invitan al viajero a satisfacer una de las tantas formas materiales que toma el deseo para aliviar la cotidiana mundanidad. Cito: la descripción de Anastasia no hace sino despertar los deseos, uno por uno, para obligarte a ahogarlos. A quien se encuentra una mañana en medio de Anastasia, los deseos se le despiertan todos juntos y lo circundan. Fin de la cita. En Anastasia impera entonces el deseo de satisfacción de todo deseo. Este se manifiesta bajo la obligatoria forma del dominio y disfrute de todo lo existente. Pero la ciudad es también aquello que no se ve, sus calles oscuras, los deseos incontrolables y desaforados, sus callejones llenos de fantasmas y podredumbre, de espacios oscuros y vacíos que lo circundan todo. Anastasia es una ciudad de oropel, una ciudad mentirosa y tramposa que bajo el resplandor del cromo puesto de manera artificial hace brillar sus calles concéntricas y dantescas. En Anastasia se busca esconder el óxido que ha empezado a corroer los cimientos de la vida. Se disimula el malestar, pues no se soporta y quizá no se quiere ver. Esta ciudad se sostiene y funciona simplemente porque sus habitantes desean, porque han hecho del deseo su esencia y éste les nubla todo pensar y sentir ajeno a la propia ciudad. Los hombres que deambulan por las calles se han acostumbrado al olor a óxido que se ha impregnado en su piel y en sus ropas, e incluso han logrado comerciar con él. Anastasia no sucumbe porque los individuos que la habitan se han acostumbrado al disimulo color ocre. Tal como Sísifo, quien vérselas todos los días con su piedra se termina volviendo piedra, los habitantes de Anastasia se la ven todos los días con el metal de brillo falso y acaban por volverse seres de tonos ocres escondidos bajo el brillo de la ausencia de necesidad, pero corroídos al interior.
Anastasia ha logrado mitigar y cercenar posibilidades alternas de deseo y pensamiento que no pertenezcan a su propio y vasto territorio. Esta es una ciudad que finge, una ciudad que engaña. Cito: la ciudad se te aparece como un todo en el que ningún deseo se pierde y del que tú formas parte, y como ella goza de todo lo que tú no gozas, no te queda sino habitar ese deseo y contentarte. Fin de la cita. Anastasia exige ser conquistada, y para lograrlo parece necesario actuar de manera poderosa. Actuar significa perseguir la meta, no importa cuán lejos parezca. Querer es poder, dicen muchos. Actuar es entregar la vida y pensar únicamente en esa vía. Anastasia parece estar hecha para gozarse, para conquistarse, y el camino parece trazado. Cito a Calvino: si durante 8 horas al día trabajas como tallador de ágatas, ónices y topacios, tu afán que da forma al deseo, toma del deseo su forma, y crees que gozas por toda Anastasia cuando solo eres su esclavo. Fin de la cita. La mentira va más allá. El engaño nubla la mente, el embuste mata y lo hace de manera lenta. La fortuna no juega más del lado benefactor. Antes bien, se tiene el presentimiento que pronto se avecina una calamidad, pero se lleva así muchos años, se lleva así muchas vidas. Mientras, y en lo que llega la catástrofe, se habita pensando únicamente en la satisfacción de esos deseos, y nada más. Anastasia es el lugar donde nunca pasa nada, donde todo se ha vuelto normal. Esta normalidad colma la vida de la ciudad. Hoy, todas y cada una de nuestras ciudades podrían ser llamadas Anastasia. El sentido común nos lleva a pensar, cuando hablamos de un estado de desarraigo, que este pudo ser causado por una situación impelida de manera súbita sobre nuestro destino. La idea de desarraigo generalmente viene acompañada de una imagen de destierro o lejanía de la tierra natal. En contraparte, supondríamos que el arraigo puede ser representado a partir de la estancia o cercanía con aquello que nos es más cercano, habitual. Que los lazos son evidentes cuando permanecemos en casa, junto a todo lo nuestro, pegados a lo que nos rodea y que nos es familiar, cuando habitamos nuestro hogar y nuestro terruño cotidiano, a diferencia de aquellos que marcharon al exilio. Sin embargo, el arraigo y desarraigo pensados junto con Heidegger no apuntan a estancias físicas delimitadas por distancias al lugar de nacimiento o fronteras políticas. Tampoco señalan la mera permanencia estática en un lugar. El arraigo, Bodenständigkeit, es pensado aquí como un acontecer histórico que mantiene abierta, visible y pensable la relación del pueblo con el ser. El arraigo es el acontecimiento donde la apertura, en términos históricos, se extiende sobre la tierra. Esta se muestra, se abre en su ser y en su posibilidad de ser pensada. Se le piensa desde lo propio, Heidegger. Arraigo es el saber decir, de la tierra fecunda que permite sudarse, una relación abierta en términos de la contienda mundo-tierra, pensada desde el entre, Vision, donde se juega la verdad del ser. De este modo se hizo en el mundo con lo propio. El arraigo es una forma de habitar que no debe confundirse, piensa Heidegger, con un asunto personal o grupal relativo al cuidado y protección de raíces culturales. Arraigarse es pensar, pero no un pensar cualquiera, sino uno que piense en la experiencia de lo más cercano y de lo más lejano a la vez, que piense con ello lo propio. Cito: tanto en Hebel como en Hölderlin, lo propio no es, sin embargo, un estado que precede al conocimiento de lo extraño, sino el encuentro consigo mismo en y a través de la experiencia de lo otro. Fin de la cita. En Gelassenheit, Heidegger habla del arraigo desde el lenguaje del campo, desde el caminar del campesino que pacientemente espera a que brote la semilla y ésta llegue a madurar. El arraigo es una relación posible que tenemos con las cosas y cómo éstas se nos revelan. En ello se revela también nuestro ser. Una relación es eso, vínculo, concomitancia. Lo esencial del encuentro radica en el tipo de encuentro, en la apertura y lo con ella pensado. Pensar el arraigo es pensarnos a partir de la circunspección que tenemos de nuestro entorno, de lo más inmediato y simple, pero a la vez íntimo. Pensar con ello la experiencia de lo abierto como donación es pensar también el encuentro con nosotros mismos desde la calma. Pero Heidegger anuncia en el mismo texto: el arraigo del hombre de hoy está amenazado en su ser más íntimo. ¿Qué implica esta amenaza ceñida sobre el hombre y su destino? Si el arraigo manifiesta la apertura a la donación del ser en tanto acontecimiento desvelador, el desarraigo será la forma de manifestarse el ser desde su inesencia.
La inesencia del ser es también una manera de encontrarnos con las cosas, con lo otro, pero desde lo impropio. La relación con ella se da desde la cerrazón del acontecimiento, desde su no posibilidad. Lo anteriormente planteado nos lleva a preguntar por las circunstancias bajo las cuales nuestra época revela la experiencia de lo más cercano y lo más lejano a la vez. El desarraigo consolida el final de un proceso histórico, es la parte final de la historia del primer comienzo. Consecuentemente, trae consigo una nueva posición de la humanidad, un peculiar modo de estar en el mundo que, respecto de él, designa una manera de habitarlo. Bajo esta condición no existe la posibilidad de establecer una relación con la tierra desde la experiencia de lo propio y de lo abierto. Fiel a sus caminos y sendas, Heidegger caracteriza al preguntar como el elemento del hombre que busca, y lo que busca, afirma, le vendrá siempre de lo buscado. La senda parece dibujada, nosotros buscamos y con ello preguntamos, ¿dónde estamos? ¿Quiénes somos? ¿De dónde nos viene esta, la más inhóspita época que ha desenraizado la existencia humana? ¿Cuáles son cuáles son las condiciones de vida y habitar presentes en un mundo sin raíces? ¿En qué medida y bajo qué situaciones el hombre de nuestra época vivencia la experiencia de lo otro? ¿Es el encuentro con lo otro una relación determinada por una condición cerrada e imposible de superar? La propuesta que traemos ante ustedes consta de 3 partes. En primer lugar, buscamos rastrear en la medida de lo posible el origen y fundamento del desarraigo histórico consolidado en la época contemporánea. En un segundo momento queremos meditar en torno a la vivencia, Erlebnis, suscitada por dicho abandono, y finalmente queremos indagar la posibilidad existente de un pensar y habitar propio y otro desde el mundo que nos circunda. Bien, el desarraigo en tanto abandono del ser. En los Beiträge, Heidegger desarrolla líneas de pensamiento en torno a la filosofía del tránsito. Con ello nos permite acercarnos de manera novedosa a fenómenos que están delineados de manera somera en su obra publicada. Es quizá hasta ahora que la relación de temas como el otro comienzo, el papel de los dioses, el nihilismo y el habitar, entre otros, encuentran una conexión mucho más evidente con el problema del ser, ya no desde la ontología fundamental, sino desde el pensar del tránsito u otro comienzo. En la resonancia, primer ensamble de los Beiträge, Heidegger nos conmina a preguntarnos por el origen del desarraigo histórico. ¿Dónde lo encontramos? Cito a Heidegger: el fundamento íntimo del desarraigo histórico es uno más esencial, más fundante en la esencia del ser. El ser se sustrae al ente y, sin embargo, en ello hace aparecer a éste como siendo y hasta siendo más. Fin de la cita. Esta afirmación será la que nos permitirá recorrer de manera rápida la línea trazada desde el inicio del primer comienzo, atravesando la historia del Occidente y desembocando en el desarraigo. Son 2 condiciones las señaladas por Heidegger en la cita anterior: la sustracción del ser y su posterior reuso, y la primacía del ente sobre el ser como una constante histórica. La metafísica tiene así una doble vía que la conforma. Por un lado, podemos afirmar que es la historia del reuso del ser, que no piensa nunca la verdad del ser mismo desde la ocultación y donación que le son propias. Por otro lado, en la confusión entre ente y ser, este último siempre es pensado desde la presencia y exaltado como fundamento, el ente fundante, primigenio, que permite la configuración de eras, épocas y tipos de humanidad que se muestran a partir de esa interpretación y modos de comprensión del ente como fundamento. Nos interesa situarnos en el punto final del proceso, en el modo como el ser se revela y configura en el acabamiento de la metafísica. En meditación, Heidegger se refiere a este periodo de la siguiente manera. Cito: el acabamiento de la época de la metafísica eleva el ser en el sentido de la maquinación a un tal señorío que en el ser en verdad es olvidado, y no obstante, el ente de tal esencia es emprendido como lo único, llevado a la representación y producción incondicionalmente seguras. Fin de la cita. Nuestro preguntar busca desde este aparente señorío de la maquinación de lo representable y la producción incondicional. Preguntamos con miras a lo buscado, tratando de pensar en el último eslabón de la metafísica, aquel que nos conduce a su consumación. Lo anterior nos obliga a vernoslas con Nietzsche. El catedrático de Basilea es señalado por Heidegger como el último estadio de la tradición metafísica del primer comienzo. Es por todos conocido que el autor del Zaratustra, junto con Hölderlin, son el gran punto de inflexión para el desarrollo de la filosofía del tránsito. Nietzsche no será ajeno al abordaje del problema del desarraigo. Antes bien, consideramos que nos dará la pauta para comprenderlo desde la óptica de este pensar de ensambles y fugas.
Por cuestiones del tratamiento de la temática de esta ponencia y del tiempo dispuesto, no ahondaré a profundidad en la filosofía del caminante de Silis María, sino trayendo solamente a discusión los elementos que me permitan comprender el papel que cobra la lectura hecha por Heidegger. Y bueno, recordar un poco que la lectura siempre es un Nietzsche dibujado desde Heidegger. Ya ayer planteábamos esta discusión, que a lo mejor había un tanto de injusticia con el papel de la filosofía de Nietzsche. Creo que sí, hay que tener pues cierto cuidado, ¿no? ¿Cómo confluyen aquí esta tríada de elementos? A saber, el abandono del ser, el final de la metafísica y la filosofía de Nietzsche, para permitir adentrarnos en las características de la época que nos ha tocado habitar y que han determinado el destino de Occidente. En la resonancia, Heidegger abona pautas al tema del abandono del ser que dan luz sobre el caso Nietzsche. La especial aclaración del abandono del ser como desintegración de Occidente, la huida de los dioses, la muerte del dios moral cristiano, su cambio de interpretación. De un solo golpe, Heidegger traza pensamientos que revelan la relación del abandono del ser con temas que confluyen en la filosofía nietzscheana, todos relacionados con la idea de la superación de la metafísica. La caída de los sentidos fundantes y la emergencia del vacío resultante, el resquebrajamiento de ídolos y la nada que se revela dentro de ellos, la transvaloración de los condicionamientos morales y la caída en la errancia y el desarraigo, son los temas filosóficos a los que Nietzsche se enfrenta en el final de su filosofía. El nihilismo es de alguna manera el punto de reunión y posibilidad de todos ellos. En el nihilismo se guarda la nada de sentido y al mismo tiempo la posibilidad de hacerle frente desde una fuerza y óptica diferentes a las que él acaba de destruir. Podemos retomar la cita que leímos anteriormente. El fundamento del desarraigo histórico es uno más esencial, y la referencia fue a la sustracción del ser. Heidegger se refiere al origen del problema como más esencial. Lo anterior nos da la seña de un abordaje previo al problema del desarraigo y el intento por superarlo. Consideramos que dicho intento es la apuesta filosófica de la voluntad de poder realizada por Nietzsche. Nietzsche diagnosticó con minuciosidad y precisión las problemáticas que la tradición metafísica proyectó sobre el mundo y la historia, señaló las implicaciones y entabló una lucha contra esta tradición que siempre pensó al ser a partir de la entidad fundante. Nos encontraríamos en el error al preguntar si con esto no fue la filosofía de Nietzsche un pretendido y logrado esfuerzo por la superación de la metafísica. ¿No fue el autor del Anticristo el encargado de asestar el golpe final y mortal a la misma? ¿No trae consigo la muerte de Dios, la libertad otorgada al hombre del yugo metafísico de más de 25 siglos? Heidegger piensa que el pretendido intento de superación de la metafísica no hace sino colocar a Nietzsche, como ya mencionamos, en el último eslabón de una historia. Nietzsche se convierte así en el destino de la historia occidental. Es quien lleva a cabo las últimas posibilidades de la metafísica y quien libera sus fuerzas en toda su potencia. ¿Qué implica afirmar lo anterior? En la franca guerra que Nietzsche emprende contra toda metafísica fundante, concibe que el error de la tradición es el pensamiento sobre el ser. El ser para nuestro autor es el último humo de una realidad que se evapora. Con la muerte de Dios, Nietzsche busca cancelar todo valor tomado como fundamental que devalúe la vida. Para él, el pensamiento en torno al ser es un pensamiento erróneo cuya consecuencia aprecia en términos valorativos. Nietzsche propone asumir el reto de la conquista de la tierra, del dominio de ella y de la construcción de nuevos sentidos y de nosotros mismos a partir de una nueva fuente valorativa que restaure el valor del mundo de la vida. En uno de los fragmentos escritos entre el final de 1886 y la primavera del 87, Nietzsche escribe, lo cito, imprimir al devenir el carácter del ser. Esta es la suprema voluntad de poder. Ante la caída de los grandes fundamentos, el hombre yace en un estado de errancia, de desarraigo. Se han expulsado de la vida los fundamentos que lo determinaron. Ya no existe el valor del mundo metafísico, sino que el valor de la vida es proyectado sobre el mundo recién liberado. El ser como devenir implica para Nietzsche una ruptura completa con las condiciones metafísicas que rigieron al mundo durante siglos. El ser ya no es un concepto supremo y valorativo. El ser se traslada al devenir mismo. Es el mundo de la vida donde será ejecutada la voluntad de poder. En eso radica su valor y nada más. El mundo vale en tanto pueda desarrollar y potenciar la vida, la nueva fuente de valores. Para Nietzsche, el problema del arraigo frente al desarraigo nihilista solo es posible superarlo mediante la voluntad de poder. Pero para Heidegger lo que hizo Nietzsche fue una inversión de la metafísica platónica, poniendo el valor en la tierra, despreciando el antes llamado mundo ideal o mundo metafísico.
La propuesta filosófica de la voluntad de poder sigue siendo, y lo cito, una determinación transformada del proyecto conductor metafísico. Nietzsche queda atrapado en la pregunta por el ser realizada, a decir de Heidegger, desde la tradición metafísica. La afrenta que constituía el desarraigo nihilista se ve superada mediante el ejercicio de la voluntad de poder, que de acuerdo al autor de Zaratustra, restaurará el valor de la tierra y a los individuos capaces de hacerle frente a ese nuevo reto. Este será el medio por el cual se enfrenta al huésped inquietante. Pero el acabamiento de la metafísica trae consigo una transformación esencial a la manera de relacionarnos con ella. Decir que Nietzsche lleva la metafísica al estado del inicio de su consumación implica afirmar que con la filosofía del martillo y la voluntad de poder se cancela la posibilidad de una respuesta metafísica a otra. No hay posibilidades a una respuesta más a la pregunta por el ser desde la usanza clásica. El destino llegó y con ello llegó una nueva época y una nueva humanidad cuyo habitar y estancia en el mundo puede durar muchos años más. Es la época de la metafísica de la voluntad de poder, de la acción y la organización. La metafísica del superhombre que ejerce el dominio exigido por la voluntad de poder mediante la explotación de la tierra. No me gustaría cerrar este apartado sin abordar la relación entre lo que Heidegger nombró la desintegración de Occidente y el desarraigo enunciado ya en Introducción a la Metafísica. La desintegración de Occidente remite a la idea del oscurecimiento universal del espíritu. Cito a Heidegger: el oscurecimiento universal implica el debilitamiento del espíritu, su disolución, su consunción, represión y falsa interpretación. Fin de la cita. El oscurecimiento universal es la nueva forma de la metafísica. Toma su fuerza de la aparente ausencia de sí misma. La metafísica parece superada, pero no es así, sino que sufre una reconfiguración. La ausencia del espíritu procede de la falta de pensamiento en torno al ser, a quien Nietzsche llamó error y vapor. Parece que, en esta época de la pretendida superación, todo preguntar en torno a los conceptos fundamentales sale sobrando. Heidegger caracteriza esta época como una época carente de profundidad, pero plagada de organización y cálculo. La época de la maquinación y la vivencia. La época de esta metafísica aplanada y volcada sobre la tierra busca el dominio mediante el ejercicio de la voluntad de poder. La manera de lograrlo es mediante la instrumentalización del pensar. El pensar se vuelve inteligencia y en ese sentido una simple herramienta para el manejo de los entes. Un pensar limitado a la operación y sesgado a otras posibilidades. La oscuridad del espíritu es la parquedad del pensar, la unidimensionalidad del mismo. El hombre se consume en sonrojo al dogma de la verdad revelada por la ciencia en términos meramente instrumentales, con todo lo que esto conlleva. El mundo sucumbe ante las coordenadas cartesianas que ubican y determinan cada rincón del planeta para el ejercicio del poder. No lo olvidamos, la meta es la obligación perenne por el dominio. La consunción de los poderes espirituales implica que no hay más resistencia. Los dioses han huido, se entra en un estado de indecisión con respecto a lo divino. El vacío requiere ser colmado. De este modo, la metafísica contemporánea se normaliza y se extiende a nivel planetario. Hacia la pregunta por el ser, nuestro autor caracteriza el nihilismo como un estado de reunión, un estado de tendencia planetaria. En este texto, escrito en 1956, Heidegger apunta a una caracterización ubicua de este fenómeno, mismo que nosotros pretendemos emparentar con este estadio de consumación de la metafísica. Y lo cito: el nihilismo se ha consumado cuando ha aprendido ya todas las existencias y está por todas partes, cuando ya no puede afirmarse que sea una excepción en tanto que se ha vuelto un estado normal. Pero en el estado normal se realiza solo la consumación, aquel es una consecuencia de este. Consumación significa la concentración de todas las posibilidades esenciales del nihilismo, que en conjunto y aisladamente siguen siendo impenetrables. Hasta ahí la cita. Se abona esta situación la idea ciega de un todo tiene su lugar, todo va bien, un huésped inquietante que no inquieta más. En el periodo del acabamiento de la metafísica, el abandono del ser se consolida como olvido. Nadie pregunta. El ser se fue, en efecto, como humo a través de la inversión del platonismo, el platonismo. El ente es planteado como lo único y raíz de todo. La época contemporánea se revela como la experiencia de la inesencia en torno a la mostración de la verdad del ser. Este no se muestra más, no se piensa más. Nihilismo como nada más del ser, ningún cuestionamiento, nada digno de ser preguntado.
Evitar el desarraigo, la vivencia en la era de la metafísica consumada. En Gelassenheit, Heidegger afirma: todos somos con mucha frecuencia pobres de pensamiento. Gedankenarm. Estamos todos con demasiada facilidad faltos de pensamiento. Gedankenlos. La falta de pensamiento es un huésped inquietante que en el mundo de hoy entra y sale de todas partes. Queremos pensar ahora en el desarraigo a partir de la época de la consumación que hemos descrito, desde la reconfiguración nihilista hecha por Heidegger. Para él, el pensar, la esencia del nihilismo es justamente el enigma, lo por pensar. Parecía que con Nietzsche era posible un nuevo comienzo, pero el hombre de la voluntad de poder no hizo sino reafirmar las condiciones de la metafísica clásica, una recaída en el sujeto moderno encargado bajo el proceder de la voluntad de poder, desencadenó la visión de un mundo como imagen donde la metafísica de la organización tendría su óptimo lugar. El globo terráqueo se representa a la conciencia del sujeto a partir de sectores ubicados de manera exacta, precisa y calculada. Estos sectores son el lugar donde la fuerza creativa del hombre se despliega como meta en el marco de la exposición de lo ente. No hay límite. Si este existiera, solo sería el reto por venir, el sector por allanar. La naturaleza es la fuente de explotación para el ejercicio del poder humano. La naturaleza es enfrentada y habitada solo desde ese rasgo fundamental de la mostración incondicionada de lo ente que radica en ella. Cito: el mundo aparece como un objeto al que el pensamiento calculador dirige sus ataques y a los que ya nada debe poder resistir. La naturaleza se convierte así en una gigantesca estación de gasolina en fuente de energía para la técnica y las industrias modernas. Está ahí. La técnica moderna será el medio o conducto por el cual el dominio de la Tierra encuentre su ejecución y con ello su realización. Esta se presenta como aquello capaz de configurar anticipadamente las maneras de mostración del ente. Con ello adquiere un carácter metafísico. La técnica moderna no es ya un obrar en términos valorativos, sino que adquiere el grado de orden ontológico, pues se revela como un proceder anticipador frente al mundo. El mundo solo es comprendido en esos términos, cualitativamente. En los Beiträge, Heidegger aborda los recursos empleados por la técnica moderna en tanto proceder anticipador: el cálculo, die Berechnung, la rapidez, die Schnelligkeit, y el surgir de lo masivo, die Aufruf des Massenhaften, en donde el cálculo apunta a la esencia matematizante que domina por adelantado y anquilosa la realidad existente. Suponemos que Heidegger concibe el cálculo como una ley fundamental de comportamiento en términos meramente ópticos. El mundo se desvela bajo términos de dominio, organización y planificación. Con la rapidez se determina la condición del hombre con respecto a lo estable del ente. Todo ocurre de manera tan rápida y fugaz que se asegura la presencia. El hombre es obligado a instar en lo venidero bajo el nombre de emprendimiento. El surgir de lo masivo es consecuencia del establecimiento del cálculo y la rapidez, un mundo como imagen accesible y alcanzable o deseable para todos. El surgir de lo masivo es el discreto enemigo para el pensar sobre lo insólito. El establecimiento de estas tres condiciones consolidan el abandono del ser en tanto olvido y constituyen el más fuerte obstáculo para el pensar del tránsito, por ser elementos tácitos del pensar moderno. La organización planetaria exige un doble grupo de ideas que funcionen como reguladoras para el correcto hábito de la explotación de la Tierra. Por un lado, nuevos estándares que certifiquen la conducta humana en términos de progreso, dominio, emprendimiento, liderazgo. Por otro lado, el revestimiento y cobertura de la metafísica, que no se muestra ya en términos valorativos, repito, sino ontológicos. Rezan frases como: el mundo es para el que lo quiere, las oportunidades están dadas para todos, líder es aquel que se enfrenta a las situaciones que la vida pone frente a él con responsabilidad. Con ello, el poder está sentado en todos y cada uno de nosotros y quien aparenta un dominio de su propia vida. Se estructura entonces una cosmovisión bajo la idea de orden y progreso, donde la exigencia inicial, no olvidemos, es la cobertura del vacío y de la nada de sentido a partir de este dominio. El nihilismo, en tanto consumación de la metafísica, es la época de las metas sin metas, objetivos que se repiten una y otra vez y que conminan al hombre a seguir ejerciendo el poder de su fuerza creadora. Lo que se muestra es lo que hay. Y cito: por ello, precisamente aquí, donde se cree tener de nuevo metas, donde de nuevo se es feliz, donde además se procede a hacer accesibles de igual modo a todo el pueblo los bienes culturales, cines y viajes a la playa, hasta ahora cerrados a la mayoría, precisamente aquí, en esta ruidosa embriaguez vivencial, está el máximo nihilismo, el organizado cerrar de ojos ante la ausencia de metas del hombre.
el dispuesto a eludir toda decisión de establecer meta, la angustia ante todo ámbito de decisión y su inauguración, la angustia ante el ser, nunca fue tan grande como hoy. Prueba, la gigantesca organización para callar a gritos esta angustia. Hasta ahí. La disponibilidad de todo lo existente es el medio para callar el vacío, para no pensar el desarraigo en su origen esencial. El abandono del ser se consolida, en tanto vivencia guarda su seguridad en la ausencia de preguntas, en la disponibilidad del mundo, en una organización incluso del vacío. Con ello se cancela también la pregunta por la mismosidad y la relación que guarda con el ser en su inesencia como determinante de la época moderna. El abandono del ser en el ente conduce a la vivencia. Los entes, en particular los que son producto de la técnica moderna, sumen al hombre en una condición de servidumbre y mansedumbre frente a ellos. En la vivencia nada cambia, todo es aprovisionable, el continuo eterno de lo mismo, donde el bullicio de lo gigantesco acalla la resonancia del ser. La vivencia es el nuevo modo de desarraigo frente al abandono y olvido del ser. Se vive la época de la plena carencia de cuestionabilidad, es la época de carencia de indigencia, la ausencia de penuria. La vivencia es lo inhóspito de todo funcionamiento que conduce siempre a más funcionamiento. El progreso revela desde el bullicio de los medios de comunicación su encantamiento por lo novedoso, por la innovación, por el emprendimiento. Las patentes comprueban que el mundo cambia, que el estado de estatismo es solo una apariencia. Cito, el encubrimiento de este desarraigo a través del encontrarse a sí mismo del hombre, modernidad, sin fundamento, pero supuestamente en un nuevo comenzar. Este encubrimiento hiperresplandeciente y acrecentado a través del progreso. Descubrimientos, invenciones, industria, la máquina, al mismo tiempo la masificación, abandono, pauperización, todo como desprendimiento del fundamento y de los órdenes, desarraigo, pero profundo encubrimiento de la indigencia, incapacidad de meditación, impotencia de verdad, el progreso hacia el no ente como creciente abandono por el ser. Ahí la cita. La vivencia es una tendencia planetaria que confirma el cierre de puertas a la pregunta por lo más digno de ser interrogados. Habitamos el encantamiento del obrar de la técnica moderna. Habitamos el desarraigo. Y sin embargo, esta inquietud y este espanto silenciados guardan en sí el poder de la decisión solo revelada por el pensar de la meditación. Solo y gracias a ella se puede estimular el oído a la escucha, desde la calma, desde lo simple, desde el reposo. Pues se trata de saber que aquí, estoy citando a Heidegger, en medio de todo lo desértico y terrible, resuena algo de la esencia del ser y alborea el abandono del ente como maquinación y vivencia por el ser. Esta época de la plena carencia de cuestionabilidad solo puede ser vencida por una época de simple soledad en la que se prepare la disposición para la verdad del ser mismo. Posibilidades de un nuevo habitar. En un principio, la intención de este apartado era trazar algunos pensamientos que permitieran pensar en formas de estancia ajenas a la vivencia y que colindaran con la posibilidad de un nuevo arraigo. Debo confesar que me superó el esfuerzo, no me dio mucha claridad de esto, ¿no? Sin embargo, me tomé la libertad de cerrar esta participación con algunas reflexiones que espero sean pretexto para un recorrido de sendas que se puedan abrir en este paso por el pensar heideggeriano. La intención, reitero, no es dar soluciones, sino pensar desde otro lugar las implicaciones que la vivencia en el desarrollo trae consigo. Y me pasa un poco lo que ayer comentaba la profesora María Antonio, ¿no? No sé si es el sitio adecuado o correcto, pero me aventuro a pensarlo desde ahí, ¿no? El hombre de hoy vive condenado por una colectividad atemorizada por la diferenciación existente entre los miembros de la misma, que destruye y limita cada uno de los conceptos alternos del pensar, forzándolo a vivir bajo los parámetros de una razón instrumental. Se omiten y cancelan todas las alternativas disruptivas a este tipo de pensar por el temor a desaparecer y ser paradójicamente olvidado. Lo que rige como valor del mundo es el ansia de poder. El hombre de hoy ha caído en la rutina, en una caótica ilusión por intentar manifestar sentimientos. Hay algo de vegetativo en el hombre por sobrellevar el peso taxativo de un rol socialmente determinado e irresoluble. Una infame lucha que tiene entre cuerpo, mente, el prototipo de vida que le es impuesto, la religión, el Estado, la familia, la educación, la televisión, el baile, una serie de enseñanzas que nos obligan de forma inconsciente a alimentar nuestro ego, nuestra vanidad de hombres,
a cultivar nuevos ídolos sin un verdadero sentido, sin un acercamiento a lo fundamental, y eso me parece ha sido el resultado de una razón sin fundamento. A lo largo del tiempo, el mismo hombre ha aprendido a ser el reflejo triste de otras realidades, a alimentarse con los sueños de otros, a consumirse en llantos desgarradores que no le pertenecen, a esperanzarse por falsas tierras prometidas que no se poseen, a disfrutar de éxitos de otros y buscarlos desesperada y ávidamente. Como el espejo de Blancanieves, también se ha lavado siempre a lo más bello que una industria pone frente a nuestros ojos. Los contenidos y formas son desplazados sin sentido, yendo hacia un modelo unicausal de vida, y por ende se rechaza y sataniza todo aquello que no forma parte de una estructura de desplazamiento, cerrándonos al ser en cuanto tal y aceptando más lo irreal. En el desarraigo se oculta una palpable inferioridad. La conducta adquiere máscaras tartufas, rostros falsos, melodías apócrifas y emociones inmersas en la falsedad. El hombre se entrega a hordas homogeneizadoras de la existencia. Con lo anterior cree eludir el mito de la condenación o de las llamas del infierno o una serie de gotas de lluvia de juicios que logran empapar su desnudez absorta y transparente. Habitar el desarraigo es dejar que desde la más lejana infancia las palabras, los tiempos y las regiones comunes devoren famélicamente la vida mediante la vivencia. Nos incluimos ya. Vivimos sumergiéndonos en sueños profanos que pertenecen a las masas. Nos vamos convirtiendo en elementos miembros de lo genérico, seres amorfos con una personalidad a préstamo. Se nos muestran caminos con colores invisibles y se nos encadena a valores éticos y estéticos, enseñanzas dadas por la metafísica de la acción, por la organización. La conducta se rige por la mimetización hacia paradigmas que la técnica moderna nos ofrece. El cuerpo es guiado como una sombra, es manipulado en sus genes, en sus extremidades, para ser socialmente aceptado dentro del espacio físico en que nos encontramos. El ser es trastocado, alterado y se mueve de manera impropia por palabras y caminos establecidos por pensadores reducidos a entes con ambiguas máscaras. De niños nos entregamos a ellos, ídolos minúsculos, quizá un poco propio de nuestra edad. De adultos nos entregamos a nuevos ídolos que aparecen como metas de realización y dominio, valores que en gran medida siguen siendo utópicos, producto de nuestros sueños. Ya las cruces encerraron nuestras ideas, los ídolos siguen abatiendo nuestro pecho, los execrables ojos absorben nuestra sangre y las máquinas van devorando nuestras vidas. El desarraigo plasma y tatúa en nuestros sueños un código de barras prometiendo una tierra irreal de fantasía, sustituyendo venas por engranes, piel por aleaciones y amalgamas leprosas, mórbidas, sucias. Un cerebro como banco de memoria, circuitos en lugar de tejidos. El hombre de hoy, perdido en la demencia, desquiciado, fuera de lugar, desarraigado, atrapado por un sistema social y laboral, esclavizado entre máquinas, paredes, realidad virtual, mundo y mundo. No sé si de verdad son estas líneas tan inútiles o estos sentimientos tan irónicos, tan absurdos, estas palabras tal vez infames. Sin embargo, creo que existe algo valioso dentro de esto, ¿no? No quiero que se confundan estas líneas con una especie de nihilismo pesimista, sino con un número de reflexiones que en un principio se asumían tal vez como absurdas o como una especie de sueño por tratar de buscar manifestar cierta inconformidad, que apelaba por cambiar lo inmutable o por intentar pensar lo impensable. Desde las sombras en la penumbra, alguna vez quisis, poiesis, el ser intenta emitir rastros desesperantes y traza líneas incorpóreas para ser alguna vez escuchado, alguna vez bendecido. Gracias. Agradecemos mucho la ponencia de Mario Sandoval. Y bueno, continuando con la costumbre, vamos a dejar un espacio para preguntas al final de las dos conferencias, si están de acuerdo. Entonces ahora damos paso a la ponencia de Carlos Herrera de la Fuente. Gracias. Bueno, pues, híjole, qué difícil exponer después de una ponencia que yo considero tan buena, tan bien planteada, y que pone pues los puntos sobre las IES en las cuestiones de los conceptos tan complejos y tan espinosos, yo diría así, de arraigo y desarraigo en Heidegger. Creo que al principio ya de la ponencia se mencionaba algo que precisamente yo creo que voy a tratar de centrarme en eso, en la ponencia, y tratar de señalar
una complejidad que hay en esos dos términos y que tiene que ver con el uso, yo le diría, bueno, así le llamo yo tentativamente, de dos códigos que se están cruzando a la hora en la que Heidegger está construyendo esos conceptos y que impiden un acercamiento, digamos, más o menos, ¿cómo decirlo? Pues más o menos coherente desde el punto de vista del lector, tal vez acostumbrado al uso de ciertos términos, ¿no? Y acostumbrado al uso de ciertas formas del uso de esos términos, con los textos en los que Heidegger está subvirtiendo el lenguaje, en los que Heidegger está proponiendo otro lenguaje, y que por lo mismo genera una confusión que ha dado cabida, justo a partir de estos términos, a todas las confusiones políticas, a las críticas y a tantas cosas que tienen que ver precisamente con esta idea heideggeriana del regreso a esta comunidad original o el arraigo en el sentido, por decirlo así, campirano, de la idea del ser. Todas estas cuestiones que están vinculadas con Heidegger, que han dado cabida, todos lo conocemos, todos los que hemos leído a Heidegger, a un número e infinidad de discusiones. Yo quiero asumir esa polémica y presentar, desde mi punto de vista, algo que está, digamos, dentro del propio Heidegger. O sea, lo que quiero tratar de decir es que estos códigos, digamos, de desciframiento de las palabras, ya sea de arraigo o desarraigo, no están fuera solamente de Heidegger, o sea, no solo pertenecen al ámbito externo del lector y su confrontación con los textos y las obras heideggerianas, sino que están ya dentro de las propias obras heideggerianas y que muestran en cierto sentido, no sé si un titubeo o una dubitación, pero sí un errar, digamos, que Heidegger también insistió bastante en eso, del propio pensar de Heidegger, que puede llevar a múltiples lecturas y que está bien que lleve a múltiples lecturas, porque precisamente esa es la labor, yo creo, una de las labores fundamentales de un filósofo, es abrirse a la posibilidad de las lecturas, abrirse a la posibilidad de las interpretaciones. Bueno, sin más preámbulos, solo quería conectar un poco con la discusión que planteaba una muy interesante ponencia de Manuel Alberto Sandoval. Paso ya a la lectura de mi ponencia, que llamo, desde el principio, pues anuncio algo de polémica, la contradicción Heidegger: contingencia, universalidad y arraigo, Bodenständigkeit del ser. Una de las tantas invaluables contribuciones de Heidegger a la filosofía consiste en haber transmitido una determinada forma de leer a los filósofos clásicos de la tradición, que se caracteriza, más que por una descripción fiel de sus intenciones, por una exposición del ejercicio contradictorio con el que fueron dando forma a las diversas obras que marcaron definitivamente su camino como autores. No el ejercicio objetivista propio de la historia de las ideas, que en la época en la que Heidegger pone en juego todas sus habilidades interpretativas y exegéticas, se había apoderado ya de forma innegable del trabajo académico universitario, sino una lectura a contrapelo de las interpretaciones clásicas de la filosofía, incluso del propio entendimiento de los autores canónicos, que los autores canónicos podían dar apreciativamente de sus obras, las cuales terminan siendo contextualizadas en una época que, por el solo hecho de abordarse de esa forma cuestionadora, acaba ella misma siendo puesta entre paréntesis, controvertida en su apariencia lógico-histórica. Si no constituyera una agresión contra el proceder filosófico del propio Heidegger, y no es mi intención, por supuesto, quien descreyó siempre de las ciencias y disciplinas contemporáneas al camino de su pensar, podríamos proponer que el filósofo de Meskirk actuó en todo momento como un psicólogo de las estructuras inconscientes, que no solo operan en el nivel de las formaciones anímicas individuales, tampoco en el que correspondería a la psicología de masas, sino en el de las formaciones macrohistóricas de la cultura, generadas a partir de una serie de omisiones, de faltas. A diferencia de Nietzsche, otro gran psicólogo de la cultura occidental, su pregunta principal no sería quién habla o quién interroga, tampoco como lo propondría Karl Marx, el padre de la filosofía de la sospecha, como la denominó Paul Ricoeur, desde dónde se habla o desde cuándo se habla, sino qué se omite necesariamente, y no en el sentido de un fallo de percepción por el horizonte desde el que se puede hablar, por ejemplo, desde el horizonte liberal, o burgués, o pequeño burgués, etc., sino desde la impersonalidad de la época
a través de la cual los mismos filósofos hablan. O sea, desde la pregunta, ¿qué se omite u olvida necesariamente cuando se piensa, independientemente de la posición que se ocupe en el espectro social, económico o político del mundo? ¿Qué es aquello que necesariamente desde todos los puntos de vista tiene que ser olvidado? Heidegger, pues, desde esta perspectiva, sería una especie de psicoanalista de las estructuras impersonales del inconsciente macrohistórico, cuya expresión sublime se hallaría en el trabajo individualizado de los filósofos. La primera vez que Heidegger puso en práctica de manera pública esta forma de proceder fue en su connotado libro Kant y el problema de la metafísica. En esa importante obra, ubicada cronológicamente a continuación de Ser y Tiempo, y por lo tanto bajo la sombra de las ideas y la terminología desarrollada en él, Heidegger propone leer el momento estelar de la obra estelar de Immanuel Kant, representante máximo del racionalismo ilustrado alemán y europeo, a través del lente de la duda, o más bien de la dubitación del filósofo, enfrentado al momento central de elaboración de todo su constructo lógico-ontológico. No perderé mucho tiempo en la exposición del proceder dubitativo de Kant, al momento de redactar de manera muy distinta, en dos diversas ediciones, la de 1781 y la de 1787, la famosa deducción trascendental de las categorías o conceptos puros del entendimiento, en la crítica a la razón pura. Es algo que evidentemente no tiene que ver de manera directa con el tema del presente texto y que solo vale como ejemplo de un punto argumental del que se quiere partir. Como es sabido en la doctrina trascendental de los elementos, como paso para explicar el surgimiento de los conceptos puros o a priori, que fungen como una condición básica de posibilidad para la formación del conocimiento, fundamentado en los juicios sintéticos a priori, Kant propone dos facultades elementales que contribuyen esencialmente al proceso: la sensibilidad o la intuición y el pensamiento puros. Mientras el primero es puramente receptivo y contribuye a la percepción de las formas a priorísticas, espacio y tiempo, gracias a las cuales se advierten los objetos externos, la segunda es espontánea y creativa, y dota a los objetos percibidos de las categorías puras desde las cuales pueden ser comprendidos por el entendimiento. Como es sabido, para salvar el hiato existente entre las dos facultades, en la primera versión de la deducción, Kant propone una tercera facultad que cumple una función intermediadora: la imaginación trascendental. Dicha facultad es a la vez receptiva y espontánea. Es, por decirlo así, una facultad que comparte las características de las otras dos, y que en cierta manera, al recibir los datos de los objetos externos y ordenarlos dentro de las formas puras de la percepción, crea de la nada un orden conceptual espontáneo. La imaginación trascendental, como insiste Heidegger en su libro, es receptividad espontánea y espontaneidad receptiva. Este es el punto central. Kant proponía en esta primera versión de la deducción una facultad que se veía obligada a producir de la nada, más allá de los datos obtenidos y ordenados con base en la intuición pura, conceptos y categorías que coordinaba con el entendimiento puro, pero que, por lo tanto, no tenían su fundamento último en el funcionamiento del yo pienso, tal como lo formularía Kant en la segunda edición de la Crítica a la Razón Pura, con el objeto de salvar el fundamento racional de todo su constructo teórico. Gracias a la imaginación trascendental, el conocimiento se establecía en la coordinación de la sensibilidad pura y el entendimiento, sin que el segundo, desde la centralidad del yo pienso o del sujeto trascendental, subsumiera las demás facultades. Pero esto no lo podía permitir Kant, sin que su filosofía y su arquitectónica racional, tal como lo había pensado hasta ese momento, se tambalearan. Kant retrocede, así lo explica Heidegger, cito, en el libro de Kant y el problema de la metafísica. ¿Cuál es el verdadero resultado de la fundamentación kantiana? No es que la imaginación trascendental constituya el fundamento establecido, ni que esta fundamentación se convierta en una pregunta acerca de la esencia de la razón humana, sino que Kant, al revelar la subjetividad del sujeto, retrocede ante el fundamento que ha establecido. Fin de la cita. Kant propone, fundamenta, pero luego titubea. Finalmente retrocede para salvar el sentido general de su filosofía, la filosofía ilustrada, racionalista. ¿Se podría aplicar la misma lectura a los conceptos centrales de la filosofía heideggeriana? ¿Existe una indicación dentro de la obra de Heidegger que nos revele una especie de titubeo, o si se quiere, de inconsecuencia decisiva
a la hora de establecer las nociones básicas de su filosofía. En este texto propongo que dicha inconsecuencia, contradicción o paradoja interna de la filosofía de Heidegger se halla en el uso polémico de los términos desarraigo o falta de fundamento, o de Nützlichkeit y arraigo, o de Beständigkeit, y que en el fondo de dicha contradicción hay un choque de códigos, lo que mencionaba, exegéticos, que por no ser plenamente aclarados desde el comienzo, impiden de fondo que la contradicción no solo pueda ser superada, sino incluso comprendida en la forma básica en la que está planteada. ¿Cuál es el punto de partida de la filosofía de Heidegger y cuál es su relación con estos términos que desde el comienzo juegan un rol central en el trayecto teórico del pensador? Evidentemente, la pregunta por el sentido del ser, que tal como lo indica desde el comienzo de Ser y Tiempo, se enfrenta con una serie de prejuicios no solo del sentido común, sino también filosóficos, que opacan su comprensión e incluso su cuestionamiento franco. Estos prejuicios, como sabes, son tres: el de la universalidad, acompañado de la idea hegeliana de la indeterminación inmediata, como planteaba Hegel al comienzo de la lógica, el de su indefinibilidad y el de su evidencia. Frente a los tres prejuicios, Heidegger asume una posición curiosa. Lejos de desecharlos simplemente como falsos problemas o como errores vulgares, reconoce en ellos un núcleo problemático que no puede ser desatendido, sino que debe obligar al pensamiento a ejercer sus máximas habilidades reflexivas. Para ser más claros, no es que Heidegger rechace de entrada el postulado de la indeterminación inmediata del ser, tal como lo piensa Hegel, ni el problema de su indefinibilidad, ni tampoco el de su evidencia, sino que reconoce en estas posturas inevitables a la hora de considerar el problema del sentido del ser un punto necesario de partida y no un fin de la reflexión. La supuesta evidencia del ser por partir del último prejuicio, lejos de invitarnos a asumir su falsa certeza, nos obliga a cuestionarnos por qué el ser en última instancia no es definible y por qué, a pesar de todos los siglos de pensamiento filosóficos, lo máximo que se puede llegar a decir de él es que es lo inmediato indeterminado, o una noción trascendental en el sentido aristotélico que está presente en la multiplicidad de categorías genéricas, que las unifica, pero que no puede confundirse con ellas y por lo tanto no puede aceptar su definición. En el núcleo del pensamiento heideggeriano, pues, no existe la intención de llegar a una última definición del ser, que finalmente resuelva un problema planteado por siglos. No se halla de ninguna manera una intención racionalista y fundamentacionista, por llamarlo así, final, que quiere establecer de una vez por todas una categoría precisa y exacta del ser, para desde allí dar comienzo a una nueva etapa de la filosofía. Nada más contrario a las intenciones de Heidegger. Lo que Heidegger procura es asumir de lleno esa ambigüedad íncita, y aquí empieza el uso polémico del lenguaje, esa ambigüedad íncita a la noción de ser y a su pregunta, y llevar el pensamiento de su indeterminación radical hasta las últimas consecuencias, y no huir, como lo hace Hegel, por ejemplo, desde el punto de vista Heidegger, hacia la fundamentación de una lógica categorial dialéctica que trasciende el problema de la indeterminación inmediata del ser al colocarlo solo como una paradoja inicial resuelta en el devenir conceptual de la idea. El ser, pues, y su sentido deben ser pensados en su indeterminación hasta las últimas consecuencias. De esta manera, Heidegger propone una filosofía desde el principio, su filosofía desde un principio con una crítica radical a todo el pensamiento racionalista de la modernidad y al mismo tiempo al conjunto histórico estructural llamado metafísica occidental. El punto de partida, de sumo conocido por todos los lectores de Heidegger, es el de la llamada diferencia ontológica. El ser no es el ente. Esto es, el ser no puede confundirse con una categoría determinada de la que se puede predicar alguna cosa. El ser no pertenece de ninguna manera al ámbito de la determinación inmediata, ni universal. El ser no puede ser definido ni determinado como algo que es, y el que quiera pensar a fondo el sentido de su despliegue trascendental por utilizar el lenguaje de la metafísica o mundano, debe asumir esta determinación radical de su sentido. Del ser no se puede decir ni siquiera qué es, porque eso sería delimitarlo, determinarlo, clasificarlo, cosificarlo, ontificarlo. Perdón por todo este repaso que yo creo que todos los heideggerianos saben de memoria, pero se va a justificar, creo, cuando llegue precisamente en esta determinación. Yo creo que
quizás un poco demasiado puntual al momento en el que quiero mostrar que hay una paradoja en el uso del lenguaje. El ser no es, dice Heidegger, sino tiene esencia, o como lo diría Heidegger más tarde, el ser se da, el ser da ser a todo lo que puede ser sentido y pensado, tocado, imaginado, visto y especulado. El ser no es un algo concreto y no puede ser pensado con ello. Su forma de ser es darse sin forma, sin principio ni fin, sin propósito ni utilidad. Lo entitativo, en cambio, parte de una determinación. De una determinación que, sin embargo, es paradójica. Es de una forma concreta, asignada a un tiempo y lugar determinados, pero ello no significa que no pueda cambiar, que no pueda ser de otra manera o incluso que no pueda ser. Hay una contingencia fundacional que recubre todo aquello que tenga que ver con la esencialidad de los entes. Volveré más adelante a ello. Ahora importa marcar el contraste. Lo entitativo corresponde al plano de la determinación material y categorial que lo puede definir desde un horizonte determinado. O para ser más claros, el ente, incluyendo aquel al que Heidegger denominará Dasein, el comúnmente denominado ser humano, tiene un origen, una forma, un tamaño, un lugar de despliegue y procedencia, un tiempo para ser y existir bajo esa forma y de esa manera, etc. El ente, más allá de sus posibles modificaciones, está condenado al ámbito de lo determinado. Pero el ser no. Del ser no se puede decir que tiene un origen determinado, o una forma y un tamaño determinados, ni que pertenece necesariamente a este lugar o a este tiempo que solo puede existir y ser bajo esta forma y esta manera, etc. El ser da ser, pero él mismo no puede ser confinado a un ámbito de ser. Permítaseme completar esta serie de determinaciones con una fórmula polémica, ya viene la fórmula polémica, por fin, que nos introduce de lleno al problema de los códigos de lenguaje de los que hablaba hace un momento, y que desde el punto de vista de la presente conferencia juega un rol fundamental al momento de entender el núcleo contradictorio de la propuesta filosófica heideggeriana. La idea es la siguiente, y no creo que exista ningún problema para entenderla. Si el ser no puede ser determinado, si ni siquiera puede ser definido ni asignado a algún lugar o algún tiempo, o alguna procedencia fija, ni puede ser apropiado por nadie, ni reclamado por nadie como algo exclusivo de él o de ellos, si en fin el ser no echa raíces definitivas en ningún lugar, en ningún lado, porque no puede establecerse domiciliariamente en ningún lugar, entonces me parece que no sería excesivo afirmar que el ser, tal como lo comienza a pensar Heidegger en Ser y Tiempo, y como en gran medida lo seguirá pensando posteriormente bajo otras formas, Ereignis, Gefühl, etc., aparece, o esencia, para utilizar el lenguaje del filósofo, como lo completamente desarraigado, como aquello de lo que no puede predicarse que tiene un arraigo, o en algún lugar, o en alguna nación en específico. El ser no es, pues, ni griego, ni alemán, ni europeo, ni mexicano, ni lo que quiera. El ser pensado en su radical indeterminación aparece o esencia como lo Bodenlösung por excelencia. Espero que hasta este momento no se piensa que he ejercido alguna especie de violencia sobre la jerga heideggeriana. He tratado de pensar el problema tal como lo plantea Heidegger desde Ser y Tiempo, aunque también más tarde, y a partir de ahí y extraer las consecuencias que me parecen inevitables. El ser se da como lo completamente desarraigado, pero no así el Dasein, se dirá, no así el ente que introduce en el mundo la pregunta por el sentido del ser. Cierto, en cuanto a este ente específico, el Dasein sí puede ser asignado a un lugar específico de procedencia, a un origen, y se le puede describir también por sus características físicas e incluso psicológicas. El Dasein sí es un ente determinado al cual le corresponde una determinada facticidad, bueno, como explicará ya Heidegger de la hermenéutica de la facticidad. La facticidad del Dasein lo asigna características determinadas que él no puede elegir en primera instancia. Pero a pesar de ello, el Dasein no es solo un ente como el conjunto de entes existentes, ¿no? Como lo Vorhandensein, sino un ente siempre abierto, geschlossen, a sus propias posibilidades de ser. El Dasein es, antes que nada, un ser de posibilidades, o Möglichsein, como lo plantea Heidegger. Es decir, un ser que siempre puede ser de distinta manera, en el plano de su propia determinación fáctica, que por lo tanto siempre puede alterar en determinada medida las coordenadas de su facticidad histórica. Así lo dice Heidegger en el apartado 31 de Ser y Tiempo. El Dasein no es ningún existente que, como añadidura, posea la capacidad de poder algo, sino que es en principio un ser de posibilidades.
El Dasein es en cada caso eso que puede ser y según sea su posibilidad. Como ser de posibilidad, el Dasein está confrontado a dos problemas fundamentales de su existir. Uno referente a la temporalidad futuro y otro referente a la pasada. El tiempo puede aparecer en el horizonte del Dasein justo porque su ser no está determinado de manera absoluta, porque su ámbito de ser está siempre abierto a la modificación de sus posibilidades concretas. Estos dos problemas temporales son los siguientes. Uno, que lo que puede ser en el futuro no está previamente asignado por ningún demiurgo de lo real. El ser no es un dios ni un demiurgo, ni por ningún hado, y por lo tanto es algo a lo que las decisiones del Dasein tienen siempre que confrontarse. Dos, que lo que es él como determinación donada por el ser y por todo su pasado no tenía por qué ser necesariamente de esa forma, ni tiene por qué mantenerse así. El Dasein, pues, se descubre, ya sea en el nivel de nivel consciente o inconsciente, como absoluta contingencia del existir. El Dasein es, si se nos permite agregar la presente definición, el ente determinado como absoluta contingencia del existir en cuanto ser de posibilidades. Lo más propio del Dasein, y siguiendo a pie juntillas lo que dice el propio Heidegger, es ser todas las posibilidades abiertas desde su ser, desde su ser, y jamás lo que se definiría desde su facticidad determinada. Por ejemplo, su físico o su lugar de nacimiento, su patria. Es esta característica de su ser como absoluto ser de posibilidades, como ser de plena contingencia, lo que finalmente angustia al Dasein, lo que lo confronta con la labilidad de su existencia, siempre en juego, siempre en peligro de poder ser o no ser, de continuar o de no continuar. Es esto de lo que huye el Dasein, en busca de un lugar seguro, de un refugio, de un hogar, de una casa. Pero eso que el Dasein, por eso es que el Dasein se refugia, o sea, Heidegger habla de una huida y el refugio en el llamado mundo de la publicidad, donde reina la curiosidad, la habladuría y la ambigüedad, porque allí encuentra una forma normalizada de ser, una manera en que la existencia mundana es vivida como algo normal, cotidiano, aproblemático. Esto es interesante porque Heidegger, por un lado, está mencionando que en la habladuría, en la curiosidad, en la ambigüedad, típicas del mundo moderno, evidentemente, Heidegger está pensando bastante en esa crítica. Yo aquí estoy tratando de jugar con esas concepciones, pero lo que está diciendo es que en verdad ese refugiarse en ese mundo aparentemente inestable de la curiosidad, de la ambigüedad, es también para el Dasein una especie de refugio. No tiene que pensar, hay una especie de anonimato que lo recubre y todo está, por decirlo así, ya dado, ya determinado, no tiene que ejercer esa facultad de pensar las cosas por sí mismas y de arriesgarse al pensamiento radical del ser. Entonces, busca un refugio. Lo que busca el Dasein es una casa, un refugio. El Dasein cae, en la inautenticidad de su ser. Prestemos de nuevo atención al sorprendente lenguaje de Heidegger en el apartado 40 de Ser y Tiempo. En la primera indicación fenoménica iniciacita de la constitución fundamental del Dasein, al aclarar el sentido existencial del estar en, la diferencia de la significación categorial del estar dentro, el estar en fue caracterizado como un habitar en, estar familiarizado con. Este carácter del estar en se hizo luego más concretamente visible por medio de la publicidad cotidiana del uno, que introduce en la cotidianidad media del Dasein la tranquilizada seguridad de sí mismo, el claro y evidente estar como en casa, su Haussein. En cambio, la angustia trae al Dasein de vuelta al cadente, o sea, en caída, absorberse en el mundo, la familiaridad cotidiana se derrumba. O sea, en la huida se busca el refugio, la casa, el lugar, y lo contrario, la angustia genera esa desazón, ese volver a lo inhóspito, la familiaridad cotidiana se derrumba, dice Heidegger. Un poco más adelante, la huida cadente hacia el estar en casa de la publicidad es una huida ante el no estar en casa. Es decir, ante la desazón que se encuentra en el Dasein en cuanto a estar en el mundo arrojado y entregado a sí mismo en su ser, o sea, en su ser más propio. Esta desazón persigue constantemente al Dasein y amenaza, aunque no en forma explícita, su cotidiano estar perdido en el uno. Lo coloco bien.
De lo que huye el Dasein es de su más propio ser, que es no estar en casa. De lo que huye el Dasein es de lo inhóspito, un Heimlich, que pertenece a su más propio ser antes de la caída, Verfallen. Permítame de nuevo intervenir en esta descripción y proponer una fórmula que, sin violentar lo que hasta ahora se ha dicho, busca introducir un lenguaje consecuente, pero que choca con lo que Heidegger dice de otra manera muy distinta, contrapuesta en otros momentos o más adelante. La fórmula es la siguiente: el Dasein huye de su más propio desarraigo, de su más propio no estar en casa, derivado de la contingencia absoluta de su existir, hacia el arraigo del estar en casa, del sentirse en el hogar, del tener un piso sólido, seguro, huye hacia el estar arraigado, bodenständig. De nuevo, espero que lo que he tratado de mostrar hasta el momento no se confunda con una especie de malabarismo conceptual. Insisto en que todas esas conclusiones se pueden extraer sin ningún forzamiento del propio pensamiento de Heidegger. Nacen naturalmente de él. Y es que, como lo aclara el propio Heidegger un poco más atrás, en el apartado 38 de Ser y Tiempo, el estado de caída del Dasein no debe ser comprendido como una caída desde un estado original, más puro y más alto. De ello no solo no tenemos ninguna experiencia óntica, sino tampoco posibilidades y cauces ontológicos de interpretación. La caída de la que habla Heidegger no es, pues, la caída original en el sentido cristiano, evidentemente, sino se podría agregar su justo opuesto. El Dasein no cae de un mundo paradisiaco, ya sea mitológico o tradicional, hacia un estado de impureza e imperfección de su ser, como en la modernidad, digamos, como ser de posibilidades, sino que cae de su más propia contingencia desarraigada a una búsqueda tranquilizadora que le proporciona el mundo de sus costumbres y la publicidad. Precisamente lo que podríamos identificar, y aquí yo ya, digamos, quizás me excedo, evidentemente, pero lo que estoy tratando de mostrar es que podría pensarse perfectamente de eso de Heidegger como un crítico de la tradición, y voy a insistir en este punto, sino que cae de su más propia contingencia desarraigada a una búsqueda tranquilizadora que le proporciona el mundo de las costumbres y la tradición, precisamente lo que podríamos identificar con el mundo pueblerino de las tradiciones y las ritualidades cosificadas, rígidas, y también ciertamente con el mundo citadino de la publicidad, evidentemente, y las curiosidades que buscan crear, como lo llamaría Peter Sloterdijk, una esfera de inmunidad a ese Dasein angustiado y espantadizo. Y la filosofía procede de una manera similar al Dasein impropio, inauténtico y cotidiano en lo que respecta a la pregunta por el ser. Los filósofos, y es la crítica de Heidegger, enfrentados a la angustia del pensamiento último del ser como total indeterminación, huyen hacia el mundo conceptual y racional para crear la ilusión de las ideas y los conceptos universales, definibles y transmisibles, como el espacio de tranquilidad mental que impide la captación del problema del sentido del ser en su dimensión original. Por supuesto, los filósofos saben que la huida hacia el costumbrismo o hacia el ritualismo tradicional o hacia la publicidad, evidentemente, solo da una seguridad inmediata y muy endeble, que se modifica con el tiempo y la corrección de las mismas costumbres. Lo que ellos exigen es un manto de inmunidad, sigo con este lenguaje de Sloterdijk, que lo cubra todo, que haga del mundo entero, del cosmos, la gran casa universal, ¿no? El gran hogar. Eso es lo que se busca. Que otorguen al pensamiento y la vida cotidiana de un piso estable, fijo, inquebrantable. Los filósofos quieren la fijeza del fundamento y por ello, como el mismo Heidegger lo aclara en las Beiträge, reducen el pensamiento del sentido del ser, tal como está planteado desde la diferencia ontológica, al problema del ser del ente, en el que el ente queda conceptuado como entidad, Seinheit, de lo ente. Así lo expresa Heidegger, cito las Beiträge. Si se pregunta por el ente en tanto que ente, on, y por lo tanto, desde este planteamiento y dirección, por el ser del ente, entonces el inquiridor está colocado en el terreno de la pregunta por la cual fue gobernado el comienzo de la filosofía occidental y su historia hasta el final de Nietzsche. Por ello mismo, llamamos a esta pregunta por el ser del ente la pregunta directriz. Su forma más general la obtuvo en la acuñación de Aristóteles, Tito, ¿qué es el ente? Esto es, según él, ¿qué es la usía en tanto entidad del ente? Ser significa aquí entidad, o Seinheit, ¿no? Como dijimos, bueno, aquí termina la cita.
Lo universal del ser, pensado en esta acepción, es la huida del pensamiento del sentido del ser como absoluta indeterminación desarraigada del darse o del donarse. Es el intento mayúsculo por construir un pensamiento que arraigue al ser en un piso universal, en un gran fundamento que nos dote de tranquilidad y seguridad a todos. ¿No correspondería frente a esto, si seguimos preguntando por el sentido del ser en su acepción más propia, explorar un pensamiento que asuma el origen desarraigado del ser y del Dasein, la contingencia fundamental de este último como ser de posibilidades y que desde allí se mantenga firme en la indeterminación plena del ser, que no puede exigir ningún piso sólido, ninguna patria específica del reflexionar genuino sin traicionarse al mismo? Pero no es esto lo que dice Heidegger. Esto lo digo yo, evidentemente. No es esto lo que concluye, a pesar de ser él mismo el que construye un pensar filosófico que por primera vez abre las posibilidades de la reflexión sobre el ser a la indeterminación radical de su donar sin fundamento. Por poner un ejemplo, entre otros, aunque un ejemplo importante y singular, ya en 1930, en la conferencia nombrada de la esencia de la verdad, primera versión, Conferencia de Basel, Heidegger habla de la esencia de la verdad como la posibilidad presente en la libertad del Dasein en su relación abierta con el ser. La esencia de la verdad, dice, y de nuevo, sorprendentemente, Heidegger es la libertad. Pero esta libertad solo se puede comprender como compromiso vinculante con la verdad del ser. ¿Pero qué significa ser si no es darse libre y sin compromiso? Es una pregunta que hago yo. A este compromiso libre pero vinculante con la verdad del ser lo llama Heidegger veracidad, Wahrhaftigkeit. La traducción es inmediata y quizás no la más adecuada. Esta veracidad, sin embargo, si quiere develar plenamente lo dado por el ser en su más propio original despliegue, tiene que encontrarse con el más profundo arraigo, aquí, así lo dice Heidegger, Bodenständigkeit, con el suelo desde donde se plantea. Este es el lenguaje, digamos, típico de Heidegger, ¿no? Del uso del vocabulario o de los conceptos de arraigo, de desarraigo. Pero este arraigo no significa un compromiso con la naturaleza ni con el paisaje natural. Claro, eso lo aclara Heidegger, aunque esto no deje de importar en la definición del arraigo. Sino, dice Heidegger, un compromiso con el resguardo de lo otro, un confiarse, Anvertrauen, a lo que es más poderoso y fijo. Un estar abierto a la maduración de la tierra, a la seriedad productiva de lo enraizado y finalmente a la invulnerabilidad y retorno de las costumbres y las tradiciones. Sí, es Heidegger el que habló de una destrucción de la tradición de la metafísica occidental, el que criticó la huida del Dasein a un piso fijo como intento de escape de su más propio ser de posibilidades, quien sin menor prurito nos habla ahora de la invulnerabilidad y retorno de las costumbres y tradiciones. La contradicción Heidegger, su crítica implacable a la modernidad, su ir más allá de la metafísica occidental, su intento de devolverle al pensamiento del ser su más propia y radical indeterminación, más allá de las cadenas de la racionalidad sistemática y adoctrinada, concluye en una fijación patriótica de terruño en la búsqueda del sueño sureño de la Alemania campirana, que poco o nada tenía que ver con las pretensiones del filósofo de Mesmer. Paradojas de la filosofía. El código desmedido, la inconmensurabilidad del pensar desarraigado, choca finalmente con el odio atávico a las formas modernas del estar en el mundo, que desde la fijeza conservadora del suelo considera todo lo que va más allá de su principio como una aparición demoníaca. ¿No habría que partir de la crítica radical a ese prejuicio primario? Gracias. Bueno, agradecemos mucho la conferencia de Carlos Herrera. Ahora abrimos una ronda de media hora para participaciones, preguntas por parte del público. Por allá, José Luis Díaz. Sí, Yo siempre he tenido mucha curiosidad. Un momento, Sí, sí, levanta la mano primero, José Luis. bueno, José Luis, tú primero. Tú primero. Adelante. Me parece, yo he escuchado estas críticas frecuentemente dentro de una línea de pensamiento bolivariano, Sí. ¿no? Y me pregunto, esta idea del terruño, de esa crítica terrible
al arraigo en Heidegger, me pregunto cómo se pensaría en el contexto actual, ¿no? De las migraciones, de la pérdida de lugar, etcétera. Y en ese sentido, si no es el pensamiento de Heidegger alguien que ve como, no voy a decir que ve el futuro, pero sí anticipa justamente como esta conquista de la tierra trae consigo el desarraigo, ¿no? Precisamente, ¿no? Y cómo ese ataque planetario, ¿no? Trae consigo el desarraigo, ¿no? Entonces, no sé si es una tentativa crítica verdaderamente, o sea, pues pensar el lugar de nuevo, ¿no? Y como como un espacio topológico diferenciado, apertura de relaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, no sé, ¿no? Y pues eso es lo que quería plantear a los dos. Gracias. Muchas gracias. ¿Quieren responder ahora o pasamos No al esperamos, siguiente? ¿no? Pues, bueno, sí. José Luis. Creo que las preguntas que había pensado, bueno, muchísimas gracias por las comunicaciones, creo que ya están de alguna manera incluidas en lo que ha preguntado Rebeca. Empezando por Carlos, deja como preguntas cruzadas, ¿eh? O sea que podéis, lo que pregunte, responder cada uno lo que os apetezca. Carlos, empezabas dentro de, bueno, pues este intento de mostrarnos un uso paradójico del lenguaje de Heidegger, partía de una problemática que de alguna manera salía a resolver el Dasein, en la cual ciertamente el ser no es, sino que más bien es esencia, el ser ha dicho también que será, mientras que el ente le pertenecía más bien a algo así como al ámbito de lo determinado. Este era nuestro punto de partida. Entiendo que salen como una contraposición a la fuerza, en la cual por un lado tendríamos lo determinado y por la otra tendríamos lo indeterminado. Quería preguntarte si te parece que, desde luego, en lugar del fusionamiento por el ser que es el Dasein, supondría en alguna medida pues, la pretensión de resolver esto de algún modo, ¿no? De avanzar al respecto. Quería preguntarte sobre la cuestión que has comentado de Sloterdijk, ¿no? O sea, la cuestión de la casa universal y la casa umbral del decir. Y esta pregunta ya es un poco para los dos. Si desde este planteamiento del desarraigo lo puedes de alguna manera expresar o decir en las coordenadas, algo posteriores de Heidegger, del habitar. En el sentido de la relación que tiene el habitar, como el otro día mostró también Rafa, con el construir. O sea, dices que hay una huida del Dasein hacia casa. Por un lado, yo lo entiendo como efectivamente hacia casa, en el sentido de una casa como el umbral, un umbral que sería algo así como un desarraigo arraigante, mientras que no sería la casa universal de Sloterdijk, mientras que la huida hacia casa, que sería la casa universal, cosmológicamente universal, sería más bien la huida hacia una casa de un desarraigo desarraigado. No sé si no lo puedes contar o nos puedes decir qué correlato tendría esto. ¿Cómo se podría decir en términos de la relación de construir y habitar? Y ahora esto, que también puede ser fácilmente respondible por Mario, quiero preguntarte, bueno, en tu comunicación, he echado en falta algunas cuestiones que puede ser por mi despiste, que no las he escuchado, simplemente. La primera es, el lugar de Nietzsche como cumplimiento, consumación de la metafísica, es un lugar al menos ambiguo. Es un lugar al menos múltiple, ¿no? Ambivalente. En ese sentido, claro, es problemático y Heidegger, pues en algunos momentos, sobre todo creo en Nietzsche 2, en ese tomo, la cuestión de la voluntad de poder, muy criticada por él, no puede dejar de relacionarla, o dice que ese lugar problemático, ambivalente, cualquier decisión al respecto depende de la relación de la voluntad de poder con el eterno retorno de lo igual.
como que nos ha recordado Iñigo, pero igual. No sé si se me ha pasado esa articulación en tu discurso, ¿lo has tenido en cuenta en alguna medida? Y también quería preguntarte entonces, cómo desde el planteamiento de la vivencia con el que has terminado, ¿qué podría crecer desde ese planteamiento? Si podría crecer algo. Vuelvo a la pregunta que le hacía él antes, ¿no? ¿Cómo podríamos construir desde ese planteamiento? Desde ese desarrollo que tú planteas. En este caso, incluso sé que, bueno, lo hablamos un poco el otro día, la cuestión de la edificación en sentido estricto, ¿no? Claro. Desde el punto de vista urbanístico, de la ciudad y demás. Bueno, pues, digamos que a nivel diagnóstico está muy bien lo que dices, pero ¿cómo construimos? ¿Cómo urbanizamos? ¿Cómo hacemos ciudad? Bueno, solo para que quede para el registro. Hoy ya no estás usando. Dale, dale, no, pero Bueno, si puedes hablar de esto mejor, no para la presentación. ya, bueno, solo para que quede para la grabación un pequeño resumen de las preguntas. Preguntaba José Luis a Carlos Herrera cómo plantear esta idea de Sloterdijk de la casa universal en el contexto del construir y el habitar del Heidegger de construir, habitar, pensar. Y luego una pregunta, un par de preguntas para Mario Sandoval, que eran en primer lugar, cómo introducir el problema del eterno retorno de lo idéntico, o el eterno retorno de lo igual, en la interpretación de Nietzsche que ha traído a colación, y por otro lado, ante el diagnóstico del desarraigo que vivimos en el mundo contemporáneo, cómo construir, y de cara al construir de las edificaciones y de la urbanización que mencionó José Luis. Okay. Bueno, en efecto, creo que con lo que primero preguntó Rebeca, es importante hablar justamente, yo creo, de las referencias que hace Heidegger, o por lo menos desde la lectura que yo he realizado, sobre todo en el Nietzsche 2, a este espacio como un lugar justamente, como lo mencionaste, diferenciado. No es un lugar en el sentido de lo fijo o lo fijado, sino que él incluso me parece que en el Nietzsche 2 lo menciona como especie de lugar fuera, un estar no situado, un lugar abismoso mediante el cual la cosa se da. Lo menciona como albergue, lo menciona de alguna manera como el misterio, ¿no? Esto que de alguna manera lo mencionaban también en la conferencia de hace rato, no se deja fijar, no se deja encontrar, ¿no? En ese tenor, me parece que las preguntas que ya me plantea José Luis son interesantes porque me pones a pensar en muchas cosas, ¿no? Empiezo con la primera, la de Nietzsche, que sí, no, en efecto tienes razón, probablemente por la premura y por el tiempo que tengo no pude desarrollar cabalmente lo que mencionas. El lugar de Nietzsche, en efecto, es un lugar ambiguo, incluso las determinaciones que el propio Heidegger hace en los dos tomos de Nietzsche de la voluntad de poder, vemos que son diferentes en los las diversas partes del texto, ¿no? Sin embargo, me parece determinante a mí la distinción que él hace justamente con la voluntad de poder en el Nietzsche 2, en la historia, en el nihilismo en tanto la historia del ser, y que es el apartado 7, si no mal recuerdo, en donde ubica justamente a la voluntad de poder y al eterno retorno como las maneras en las cuales el ser se da justamente en la época contemporánea, ¿no? Él dice, Nietzsche queda enredado justamente en el problema de la metafísica porque su pregunta es realizada desde ella, ¿no? Y en ese tenor la pregunta, ¿qué es el ser? Voluntad de poder, que es además dándose justo eternamente, ¿no? Repitiéndose continuamente. Sí creo que de alguna manera el Nietzsche con el cual se está enfrentando Heidegger es un Nietzsche dibujado completamente a su medida, o como decimos en México, no sé si lo digan allá en España, para llevar agua a su molino, para construir un pórtico de su filosofía, que le va a permitir justamente desarrollar pues todo el pensar del tránsito posterior, en donde pues Hölderlin va a tener un lugar muy importante, ¿no? Un lugar, me parece que más, pues sí, desde la beta poética, desde la beta de la Kaiser, y que me parece también incluso, eso es algo que he platicado con algunos compañeros, no sé si en verdad también Hölderlin diría, ay, yo dije todo eso, o sea,
No sabemos si también es un Hölderlin dibujado a la medida de Heidegger, me parece que sí, ¿no? Pero bueno, esto no quita, repito, la importancia de estos dos autores, ¿no? Lo significativo es justamente, me parece, te digo, que en la voluntad de poder y en su determinación de una voluntad que necesita empoderarse siempre y en cada momento y no detenerse nunca, pues recae justamente en esta condición de la vivencia, ¿no? Recae justamente en este estado en donde el poder y el dominio se vuelven una condición necesaria, incesante y además ilimitada, ¿no? El propio Heidegger en numerosos textos está reincidiendo desde varias vías justamente sobre esta condición humana y esta condición que además, como también lo escuché ayer en algunas ponencias, no es exclusiva de los grandes líderes mundiales, no es exclusiva, sí, ellos tienen un mayor dominio, llamémoslo así, territorialmente o extensionalmente sobre el globo terráqueo, pero este poder está puesto en cada uno de los seres humanos que habitan la modernidad, justo por esta falta de pensar, ¿no? En la otra pregunta, que me parece que es la que más me gusta, porque sigo todavía, como lo comentamos el día que platicamos, pensando justamente en las posibilidades de habitar ya en términos fácticos, ¿no? O sea, caemos en el riesgo, me parece, de pensar que el Feng Shui es una solución, y cuando sabemos que el Feng Shui es parte de el Feng Shui de la vivencia, vaya, de la vivencia, ¿no? No hablo de una condición mucho más pensada y urbanística como me lo planteas, ¿no? Eso en general es el reto que tengo yo, ¿no? Quiero que mi investigación culmine con una propuesta o una investigación sobre justo esos ámbitos, ¿no? Coligantes, como él menciona en Construir Pensar, el puente que une, el puente que reúne, el mundo que justamente de estar separado puede unirse bajo esas condiciones, ¿no? Y en ese tenor está ubicada mi búsqueda, ¿no? Empieza mi búsqueda. Yo espero que en unos meses pueda tener algo más, pues más concreto, José Luis. Gracias. Gracias. Bueno, o sea, lo que yo traté de plantear no era que el pensamiento, evidentemente, creo que no era que el pensamiento de Heidegger no podía ayudarnos a contribuir a pensar el mundo contemporáneo y los problemas contemporáneos, sino que existen, era lo que yo planteaba, dos formas de lectura de lo que está diciendo Heidegger, dos formas de aproximarse a lo que está diciendo Heidegger. Y que desde mi punto de vista uno podría acercarse a una forma de leer a Heidegger que puede ser para mí muy productiva, muy productiva, y que también tendría que ver, o sea, y que recorrería, no, yo me quedé de, no sé, 1927 a 1930, por lo acotado que podía ser mi investigación en ese momento, pero que creo que recorre, menciono las Beiträge en un momento, recorre el pensamiento de Heidegger, o sea, esta idea heideggeriana de, tal como creo que yo lo estoy planteando, o sea, tratando de pensar esos conceptos en donde él precisamente está luchando contra la fijeza del ser, que está pensando con la movilidad, contra eso que ya está él planteando. Hay que pensarlo siempre, es lo que yo estoy tratando de hacer, digamos, introduciendo una línea divisoria con otro tipo de discurso que también está ahí y que ciertamente sí está fijándose. Dice, bueno, decía Mario Alberto, no se deja fijar. No, digamos, en el discurso teórico no, pero hay momentos en Heidegger en que él sí lo ubicó. O sea, él ubicó topográficamente cuál era ese espacio, digamos, del habitar y cuál era ese otro espacio, digamos, en contraposición demoníaco. Heidegger sabemos perfectamente algunos de los motivos fundamentales de su rechazo a ir a Berlín y a la gran ciudad, a permanecer digamos, en este mundo todavía provinciano de Alemania, y que sí, digamos, tiene o sea, sí asume esta idea de alguna manera de pensar desde ahí. También existe, por ejemplo, bueno, mencionabas una cosa muy interesante sobre el exilio, la permanencia, tú lo planteabas muy bien, el habitar no necesariamente tiene que ver con estar aquí, sino puedes estar exiliado, ¿no? Pero Heidegger decidió y dio razones de permanecer allí, y discutió, hay una discusión clásica con el propio Marcuse, donde dice, es que los que se exiliaron no entienden lo que pasa aquí, o lo que pasó aquí. Entonces, yo lo que estoy proponiendo no es, como dijo eso Heidegger, tiremoslo a la basura, por supuesto, no, lo que estoy diciendo es, esa línea hay que reconocerla, esa línea que yo llamo de inconsecuencia del propio discurso heideggeriano, y
obviamente reasumir el otro planteamiento heideggeriano que está en Heidegger, que está en su filosofía, porque esa es la riqueza que nos puede dar Heidegger para pensar el problema del habitar, del construir también, y o sea, volver a pensar, por supuesto, Heidegger, a partir de estas ideas que creo que se manifiestan, que evidentemente se manifiestan desde el comienzo en Heidegger, hay una crítica radical a la forma del habitar contemporáneo, pero que deberían ser aplicadas consecuentemente a todas las formas del habitar, es decir, tanto al habitar moderno de la ciudad, con todas sus formas de la curiosidad, la amistad, todo esto, la habladuría, como también a las formas arraigadas, fijas, a las fórmulas rígidas de las tradiciones, de las costumbres y los mitos. O sea, lo que habría que hacer es digamos, exacerbar esta misma idea de Heidegger y llevarla a la crítica de todas las formas romantizadas del habitar y del construir, del estar, ¿no? Del estar, y desde ahí volver a pensar, obviamente, qué significaría construir, qué significaría habitar. Creo que hay muchos datos, muchas ideas que Heidegger, y es que uno lo lee, o sea, cuando habla, a muchos no les gustan estas metáforas así muy provincianas que se dan, por ejemplo, en cartas sobre el humanismo, en otros, ¿no? En otros pasajes. Yo creo que tienen un sentido que sí acompaña cierto pensamiento radical de él, del errar, del no estar fijo, del permitir que broten las cosas, del no forzar, del no fijar. O sea, todo eso, a pesar de todo digamos, toda esta metáfora provincial, tiene mucho de la potencia radical de Heidegger. Pero tendríamos nosotros que hacer el esfuerzo, es lo que yo digo, de combatir este otro código que sí está presente en él y que está presente como un ultraconservadurismo que no creo que podamos permitir desde un punto de vista. Eso es a lo que yo me refiero. Y lo relacionas a ese punto de partida cuasi dicotómico, categoría entre lo determinado e indeterminado. Claro, porque Heidegger mismo se dio cuenta que uno de los grandes problemas de ese tiempo era el lenguaje, ¿no? Lo dice en Cartas sobre el Humanismo, dice, es que el lenguaje, tal como lo propuse desde un origen ese tiempo, es problemático y va a generar siempre problemas porque va a estar combinado con el lenguaje de la metafísica. Entonces, el problema para el propio Heidegger y el problema también para el intérprete de Heidegger creo que consiste en tomar en serio esa proposición y llevarla a cabo, es decir, en ir descodificando cada una de esas trampas, por decirlo ahí, que hay dentro de las obras feministas de Heidegger y que hay restos, permanencias a lo largo de todo el pensamiento de Heidegger. Ese sería un trabajo que para mí muy productivo, muy fructífero a la hora de tratar de presentar a un Heidegger distinto, porque lo que haríamos es precisamente abrir eso, digamos, que no pudo ser incluso plenamente abierto por Heidegger. Finalmente digo, el ejemplo, Heidegger, por eso mencionaba el ejemplo de Kant, o sea, Kant titubea, digo, ¿no? O sea, Kant abre un espacio, pero también titubea, también retrocede. Creo que no hay un avance en el pensamiento sin un titubeo, sin un retroceso o sin un conservadurismo. Yo quiero notar esto en Heidegger porque también es muy polémico y evidentemente sabemos las razones, pero para que podamos, desde mi punto de vista, recuperar lo más productivo de él y repensar, evidentemente, las cuestiones contemporáneas, que yo creo que sí nos da muchísimas pistas Heidegger para hacerlo. Es lo que digo. Pero puedo añadir un poquito. Ahora me vienen a la mente varias ideas que Carlos menciona esto, ¿no? Sí, en efecto, Heidegger tenía una cierta renuencia, por ejemplo, a ir a estas ciudades como Berlín, incluso en estancias. No sé si lo recuerden, que es cuando él narra el viaje a Grecia que tiene con su mujer. Él dice, yo estoy aterrado de ir a Grecia y que me encuentre con lo que no es, ¿no? Con toda esta condición devorada justamente por la industria cultural y que vea que toda la cosa de la cual yo he hablado no existe, ¿no? Y me parece justamente que tiene mucha razón en este sentido. Si hoy, por ejemplo, notamos, trasladando este ejemplo a condiciones mucho más actuales, uno puede estar en Auschwitz y ve que es una condición completamente cultural, o sea, pero cultural en el sentido de el oscurecimiento del espíritu. Uno va, se divierte y puedes tomar una coca mientras entras a los diferentes barracones, o sea, una coca, me refiero a la coca con todo el sentido de la industria también puesta ahí, y salir y refrescarte un poco en el sol, o si hace frío, tomarte un cafecito Nescafé de cápsula, o sea, a eso me refiero, ¿no? En cuanto a la construcción, probablemente no sepa muy bien todavía por dónde va el asunto, pero sí creo que sé hacia dónde se dirige la crítica. No sé si en España, por ejemplo, pase, o en muchas latitudes, me imagino que sí, porque es una tendencia planetaria, pero por ejemplo esta de la urbanización con el máximo aprovechamiento de los centímetros cuadrados que existen en cada una de las demarcaciones ya cuadriculadas y cosificadas, son excepcionales, ¿no?
Aquí en México, por ejemplo, las famosas casas geo, que son casas iguales, dadas para el mayor aprovechamiento de la tierra en el sentido del habitar, pero no es el habitar de arraigo, ¿no? Por otro lado, tenemos estas llamadas así ciudades inteligentes, ¿no? Que ahora son las grandes torres que se construyen donde todo está puesto para el ejercicio y disposición inteligente del tiempo. ¿Para qué perder tiempo si tienes un lugar en donde vives, trabajas, vas al gimnasio, haces súper, tienes el cine? O sea, pero ¿cuál es el costo justamente de esto? ¿No? ¿Eso es verdaderamente habitar? ¿O a qué le llamamos justamente habitar? Me parece que una de las críticas de la construcción en términos urbanísticos va justamente hacia eso, ¿no? O sea, es una ciudad inteligente desde la crítica que Heidegger hace a esta idea del pensar inteligente, instrumental y solo regulado por esas condiciones, ¿no? Porque de alguna manera muchos otros autores lo trabajan, ¿no? Eso en realidad lo que genera pues es una lejanía justamente de esta preguntar y de muchas otras cosas que pueden verse reflejadas más bien en una sociedad cansada por justamente el exceso de rendimiento, ¿no? Un rendimiento que te lleva justamente a reventar, ¿no? A reventar básicamente, ¿no? Bueno, agradecemos mucho la ronda de participaciones y a los ponentes. Vamos a concluir la jornada de este congreso. Y bueno, los esperamos mañana para continuar. 10 de la mañana. A las 10 de la mañana, aquí en el Salón de Actas estamos. Gracias. Gracias.